necesario recordar para qué usamos cada una de estas preposiciones. Es cierto que el significado es contextual, pero también es cierto que el uso ha impuesto ciertas peculiaridades a estas preposiciones. Así que aquí te recomiendo cuáles usar según las circunstancias. Por ejemplo, para indicar lugar, usamos las de aquí, como estuvo ante el juez esta mañana, o deja el vaso sobre la mesa. Para la dirección, estas otras. Viajará a Cusco o se dirige hacia la meta. Modo. Trabajamos a conciencia. Aquí trabajamos a conciencia. Te lo explico en forma pausada. Te lo explicaré de forma pausada. Tiempo. Nos encontraremos a las 8 para ir al cine. Regreso de madrugada porque salgo muy tarde del trabajo. Posesión, que no es lo mismo que pertenencia o ser dueño, ¿no? Pero sí indica tener poder, jurisdicción, ¿no?, sobre algo. Por ejemplo, el auto de Paco es nuevo. ¿Quién como él? Me encandiló la sonrisa de tu amiga, ¿no? Ella es dueña de una sonrisa que encandila. Causa. Lo repetiré, ¿no?, una explicación, por ejemplo, a pedido de su amiga. O cuando recomendamos calma, no te enojes por las puras, ¿no? No te enojes por gusto. También con la preposición se señala el medio, ¿no? A, en, por, con. Como dice una canción de Miguel Ríos, un cantante de mi época, así que ya puedes aullar, ¿no?, como lobo. No voy en tren, voy en avión. No existe nada a mi alrededor. Medio, pagó con tarjeta de crédito. Pagó mediante tarjeta de crédito. Precio, vamos por acá. Lo compró por $200,000. Se valora en 350,000 euros. Asunto, o sea, materia. Disertó sobre tauromaquia. Hablaron de la empresa. O sea, cuando decimos asunto, aludimos al objeto, a la materia alrededor de la cual gira un enunciado, una conversación, etc. Actitud, o sea, la capacidad dirigida a algo o a alguien, ¿no? Por ejemplo, es hábil para las matemáticas. Tiene buen ojo para la pintura. Su vocación lo inclina al teatro. Entonces ahí también podrían indicar, ¿no?, en lugar del al, aunque más usa es este para. Finalidad, se fue a la montaña para meditar. Apúrate para terminar a tiempo. Compañía. Llegamos con buenos amigos. Se presentó con su abogado. Posición. La palabra contra indica además oposición, ¿ya? O sea, puede indicar una posición en contra, ¿ya?, más que lugar, ¿no? Es una oposición. Por ejemplo, ha peleado contra la corrupción. Tomó un jarabe contra la tos.
Algunas personas dicen jarabe para la tos, pero el para indica ¿qué cosa? Finalidad. Tú no tomas para que te dé la tos, sino para oponerte a esa tos. Procedencia. Este de regresó de Toronto, regresó del colegio, es natural de París. Recuerda que cuando tú unes una preposición a un artículo, se origina una forma contracta, ¿no? Al y del. Y dentro de un momento vamos a recordar cuáles son las limitaciones para ese uso. Mientras tanto, terminemos este cuadro que nos permite conocer qué preposiciones usar según las circunstancias. Siguiendo con los usos más correctos de las preposiciones, nos quedan estas circunstancias, ¿no? De situación, agente y orden, para las cuales respectivamente son válidas estas preposiciones, como decidirá entre dos ofertas, no decidirá por dos ofertas. Se sentó entre los turistas, también podría ser ante, se sentó delante de, detrás de, pero que ya son usos adverbiales, ¿ya? Adverbiales. Si hablamos de las preposiciones, solo así. Agente. El agente, recuerda, es ese elemento diferente del sujeto que se encarga de realizar la acción en lugar de este. Por ejemplo, aquí hablo de un crimen, ¿no? Y el crimen es investigado por la policía. Fue aclamado por la crítica de cine. Entonces, ese por encabeza a quien realiza la acción. También se puede indicar un orden a través de la preposición tras. El sol salió tras la lluvia, ¿no? O después de la lluvia. Llegó tras su tía Jimena. Llegó después de su tía Jimena o luego de su tía Jimena. En estos otros casos, el detrás de, el luego de, igual que como mencionamos para la situación, se trata de usos adverbiales, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de los errores más comunes y cuál es la forma de corregirlos. O sea, no hay problema en decir de acuerdo a lo acordado, ¿ya? Es un uso, digamos, coloquial, pero es mucho más correcto de acuerdo con lo acordado. Este sí es un error. No se abona a la cuenta, sino se abona en la cuenta de alguien. No te miras al espejo, sino te miras en el espejo. No se realizan acciones a beneficio de los niños, sino estas se realizan en beneficio de los niños. No es que se alíen unos a otros, sino se alían unos con otros. Por aquí. A veces pides permiso y no es que te autoricen a no participar. No te autorizan a ello, no te autorizan a eso, sino te autorizan para no participar, te autorizan para ello. De un par de muchachos podemos decir es distinto, ¿no?, de su hermano y no a su hermano. Es distinto de sus amigos y no distinto a sus amigos. Cuando se produce una transgresión, es transgresión de la norma y no una transgresión a la norma. Este uso bastante repetido de a o al puede ser una influencia del francés. En todo caso, en el español la preposición más usada es el de. No es en honor al maestro, sino en honor del maestro. Convocaron a una ceremonia en honor del maestro. Había una reacción, cocina a gas,
motor a gasolina. Esos usos también son incorrectos. La preposición de sirve para señalar propiedad, característica. Entonces lo correcto es avión de reacción. Así como se debe decir polo de rayas, motor de gasolina, cocina de gas. No es un apasionado de algo, sino es un apasionado por algo. Entonces será un apasionado por la música, un apasionado por la pintura. Lo que sí se puede decir es aficionado a, ¿ya? Es un aficionado al deporte, es un aficionado a la pintura, es un aficionado a la música. Cumplo en decírtelo, también es un error. Si hablamos de cumplir, es cumplir con algo, cumplimos con la norma, cumplo con una obligación moral, entonces cumplo con decírtelo. No se produce un alza abusiva a los precios. Lo correcto es un alza en los precios. Incluso podría aceptarse alza de los precios, pero lo mejor así. Y no se cuelga en un gancho, sino se cuelga de un gancho. ¿No? Los jamones no penden en el techo, sino penden del techo, igual penden de un gancho. Para terminar, fíjate en la contracción. Como tú recordarás, para evitar la cacofonía del encuentro de vocales, es, ¿no? Por ejemplo, o AES, ¿no? En lugar de decir regresó del colegio, entonces se dice del colegio. En lugar de decir va a el aeropuerto, decimos va al aeropuerto, ¿ya? Pero ¿cuándo no se debe usar la contracción? Cuando ese aparente artículo no puede contar como tal, ya que es parte de un nombre propio. O sea, el nombre de la capital de Egipto, por ejemplo, no es Cairo, sino El Cairo. El nombre de una ciudad sudafricana no es Ciudad Cabo, sino Ciudad El Cabo. El nombre de un país centroamericano no es Salvador, sino El Salvador. Entonces, en esos casos tú no puedes aplicar la contracción. Es correcto decir regresó del colegio, pero no puedes decir regresó del Cairo. Lo correcto es regresó de el Cairo, porque esta de aquí es una locución sustantiva, o sea, todo esto cuenta como un nombre. De la misma manera, tú puedes decir vamos al cine, pero no puedes decir vamos al Salvador, viajamos al Salvador, ya que El Salvador es una locución, entonces lo correcto es vamos a El Salvador. Bien, espero que estas recomendaciones, estos ejemplos sirvan para orientarte y vamos a afianzar luego lo aprendido en la resolución de preguntas.